eche la culpa a la gente, no le eche la culpa a los pastores, no le eche la culpa al diablo. Véase frente al espejo, porque no es ni la gente, ni el diablo, ni los líderes quienes pueden determinar hacia dónde usted o yo vamos a llegar. Eso lo determina cada cual. Bien, le pedimos otra vez al Espíritu Santo que Él nos hable. A ver, ¿a cuántos el Señor les ha estado quebrando estructuras en la mente estos días? No hay nada más maravilloso. Mire, yo sé que los milagros son preciosos, los milagros físicos, las sanidades, pero a mí me asombra cuando el Señor hace el milagro de la transformación del espíritu de la mente. La renovación del espíritu de la mente es lo más maravilloso que le puede suceder a alguien. ¿Saben por qué? Porque si tu mente cambia, cambia tu entorno, cambia tu atmósfera, porque nunca más vuelves a ver de la misma manera. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a ver de la manera correcta para poder interpretar como el cielo interpreta. Una persona que ve con el ojo bueno nunca se va a llenar de tinieblas, pero el que ve con el ojo malo definitivamente siempre estará lleno de tinieblas. ¿Sabía usted que nadie necesita estar ante un caldero mágico para que las tinieblas entren? Basta con ser una persona que todo lo ve desde la perspectiva incorrecta para caminar lleno de tinieblas. Entonces es muy importante que aprendamos a caminar como hijos de luz. Y los hijos de luz no es solamente por decir tengo a Cristo en mi vida, o ya recibí al Señor y ya soy luz. La realidad es otra, porque conozco mucha gente que ha recibido a Cristo, pero todavía están más amargados que el diablo. Y a mí que no me diga que alguien con ese nivel de amargura está lleno de luz, porque dice que nosotros tenemos que dejar las cosas de aquí abajo y poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios nuestro Padre Celestial. Mientras estemos enfocados en lo de esta tierra, que no son las cosas materiales nada más, estar enfocado en las cosas de la tierra, en lo terrenal y natural, tiene que ver muchas veces con enfocarse en lo malo de otros, en los defectos de otros, en lo que otros nos hicieron, y les pasamos toda la vida echándole la culpa de nuestras decisiones de caminar en amargura. Depende de cómo tú veas, así vas a interpretar. Y depende de tu dimensión de interpretación, así será la luz en la que vas a caminar. Cuando alguien que tiene un ojo bueno, como lo dijo Jesús, que el que tiene un ojo bueno, todo su ser se llena de luz. Cuando usted tiene un ojo bueno, lo peor que le puede pasar en la vida, usted lo interpreta de la manera correcta y aprende a gozarse donde otros no se gozan. Aprende a perdonar y a amar donde otros no lo hacen. Y entonces cada área que usted va superando dentro de usted le va permitiendo crecer a nivel espiritual, madurar y conquistar, no solo hacia afuera, sino primeramente hacia adentro. Nadie puede conquistar afuera si no ha conquistado sobre su alma, sobre su mente y sobre su corazón. Amén. No les voy a hablar de eso, voy a hablar de otra cosa. Y le pedimos nuevamente al Espíritu Santo que Él nos guíe a toda verdad, que sea Él el que nos enseñe y que sea Él el que nos edifique. Espíritu Santo, una vez más te damos la bienvenida. Yo me hago a un lado, yo no quiero hablar de lo mío, no quiero hablar de mí. Yo quiero que tú, Señor, seas usando mi boca para desatar la palabra que este pueblo está necesitando en este día, y la instrucción profética por donde tú, Señor, quieres llevar a esta casa ministerial, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme a Segunda de Reyes, capítulo 2. Leemos a partir del verso primero. Dice: aconteció
cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Repita conmigo esto. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías no venía solo. Quiero decirle algo: cada vez que el Señor te quiere llevar a una nueva temporada y a una nueva dimensión, lo que el Señor, la voluntad de Dios es que en esa transición otro quede con el manto que te sirvió hasta esa temporada. Dice que él venía de Gilgal. Ahora, ¿qué es Gilgal? Porque acontece que los lugares donde visitó Elías antes de ser llevado a otra dimensión, él lo hizo con Eliseo, pero cada uno de estos lugares ya era una brecha abierta generaciones pasadas. En muchas ocasiones, las brechas que nos abren los padres espirituales, o las brechas que nos abre gente que va delante de nosotros, serán las brechas que vamos a transitar nosotros y que van a transitar nuestros hijos y nuestra descendencia. Por eso usted tiene que procurar siempre abrir las brechas que Dios está llamándole a abrir, para que los enemigos que usted venza le sean entregados ya sin cabeza a los que vienen detrás de usted. Hay algo que tenemos que entender, mis amados hermanos, y es que Dios es el Dios que trabaja con las generaciones. Cuando Dios te da una asignación, no te la está dando solo a ti, te está hablando a ti y lo que tú llevas por dentro. Tú dirás, pero yo no tengo hijos todavía. Quizás los jóvenes dicen, yo no tengo hijos, pero ya Dios vio lo que tienes en los lomos. Por eso dice la escritura en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, dice, por decirlo de algún modo, en Abraham pagó Leví los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Sabe qué cosa más poderosa? Cuando Abraham entrega los diezmos a Melquisedec, ya Dios había visto la cuarta generación. Y es que lo que Abraham hizo provocó al cielo, porque ni siquiera tenía a Isaac. Entienda esto: Dios no le había dado a Abraham su hijo, pero ya había visto al bisnieto. Entonces, para que pudiese manifestarse el bisnieto, ¿qué tenía que hacer el Señor? Darle el hijo. Abraham supo cómo provocar el cielo para que le soltara lo que Abraham anhelaba en su corazón. Pero ¿cómo lo hizo? Presentándole al Señor, honrando a Dios. ¿Sabe, apóstol? Hay gente que quiere las cosas en automático. Dios me ha tenido enseñando mucho sobre el tema de la legalidad espiritual. A veces queremos hacer cosas donde todavía no tenemos legalidad, y pensamos que estamos autorizados a través de los dones, cuando en realidad no es así. Si usted ve la escritura, siempre notará que la gente que Dios llevó a hacer algo pasó por procesos. Y usted puede pasar por procesos, pero ¿sabe una cosa? El problema es que muchos pasan el proceso, pero no sacan la nota correcta para poder pasar al otro nivel. Usted puede estar en un grado de una carrera y cuando llegan los exámenes no pasar el examen y permanecer siendo estudiante de ese grado durante años. Depende la nota que usted saque en su examen, así pasa a la siguiente dimensión. Por eso es que a muchos en la casa de Dios los procesos se les repiten. Pero ¿por qué será que no salgo de esta? Porque el problema no es externo, el problema lo llevas por dentro.
Y hasta que no venzas, hasta que no te venzas a ti mismo, no vas a poder avanzar a la siguiente estación. Hay algo bien interesante que lo vengo enseñando este último tiempo. Por ejemplo, la gente viene a uno para que uno ore por ellos. Puede orar por mí como si uno tuviera la varita mágica. La profeta me tocó, y como me tocó, la vida se me ordenó. No, así no funciona. Así no funciona. Hay gente que a veces viene y me dice: profeta, ¿puede orar por mis hijos? Y lo primero que le pregunto es: ¿y usted diezma? Porque en Abraham pagó Leví los diezmos. Ni siquiera había nacido quien iba a ser su abuelo, Isaac. Y ya Dios lo había visto como sacerdote. El que le abrió la puerta fue Abraham, a través de honrar a Dios con su diezmo. El diezmo pacta las generaciones, opera a nivel generacional. Eso solamente así como para ponerle un ejemplito de algo, porque a veces queremos que las cosas operen en el reino de manera automática. Wow, es que yo siento el llamado de Dios. ¿Cuántos dicen eso? ¿Sí? Antes de poder entrar en esto, creo que es bien importante que les explique algo. Usted puede tener un llamado, usted puede tener una asignación. Se le pudo haber aparecido el mismo Señor en la zarza que arde y que no se consume. Le pudo haber dicho: ve y dile a Faraón que si usted todavía no tiene legalidad, ese mismo Dios que le dio la palabra es el que le va a salir a la mitad de camino para matarlo. Si no, pregúntele a Moisés. Dice la escritura que el Señor le habló en medio de la zarza que ardía y no se consumía, y le dijo: ve y dile a Faraón que yo voy a matar a su hijo, a su primogénito. Ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Ve y dile a Faraón. Ahora, si a usted Dios se le aparece en medio de la zarza que arde y no se consume, lo llama por nombre y apellido y le dice: ve y haz tal cosa, ¿qué hace usted? Usted va, ¿verdad que sí? Claro. Ahora, qué increíble que cuando Moisés va, esto usted lo puede buscar después en Éxodo capítulo 4. Esto nada más se lo estoy poniendo como ejemplo para ilustrarle lo que le voy a hablar a continuación. Dice la escritura que Moisés se llevó a Séfora, su esposa, y a sus hijos. Los metió los llevaba en el asno, y cuando llegaron al lugar de la posada, que era como decir el hotel de aquellos días, dice: le salió el ángel de Jehová al encuentro y quiso, ¿lo han leído? Sí. Y quiso matarlo. No dice salió al encuentro de Moisés y le dijo: qué bueno y obediente eres. ¿Cómo me caes de bien, Moisés? Felicidades por tu obediencia. El mismo Dios que lo comisionó fue el que se le apareció para matarlo. ¿Le ha pasado a alguien aquí que en su trayecto de obediencia al llamado, usted ha tenido encuentros con Dios que lo han dejado medio muerto? O tal vez usted interpretó que no era Dios sino el diablo el que lo había agarrado y que lo quiso matar, porque siempre se lo adjudicamos a Satanás. Y créame que no es así. Créame que no es así. Muchas veces es Dios mismo que te sale al encuentro y te impide avanzar. Porque yo le pregunté al Señor: ¿y por qué hiciste eso? O sea, no entiendo. ¿Cómo es posible que tú le das la orden a Moisés, él va, te obedece, y en el camino, por obediente, el premio que tiene es que lo agarras y le das una buena? Porque yo me imagino que ese ángel lo habrá agarrado, yo no sé cómo, pero dice que lo quiso matar, yo no sé de qué manera. Lo agarró, lo golpeó, lo pateó, yo no sé qué le hizo.
Pero dice que Séfora, cuando vio que el ángel del Señor estaba haciendo esto, tomó a su hijo primogénito, a Gersón, y le cortó el prepucio. O sea, ella lo circuncidó y tiró el prepucio a los pies del ángel, dice la Reina Valera. Lo tiró a los pies del ángel y dice, y el ángel lo dejó. Entonces yo le decía, Señor, si con esto me estás tratando de explicar, menos que entendí. Entonces empecé a preguntarle al Espíritu Santo por qué había hecho eso, por qué Él había permitido esto, por qué en el camino del propósito Él tenía que salirle al encuentro a punto de dejarlo sin vida. Y entonces el Señor me dijo, me aclaró, me hizo entender que Moisés había vivido años en la casa o en la tienda de Jetro, el padre de Séfora. Él vivía bajo el techo de los madianitas durante 40 años. Los madianitas no circuncidaban a los hijos sino hasta los 13 años de edad. Por lo tanto, el hombre que tenía la comisión de Dios de ir a decirle a Faraón, Dios va a matarte el primogénito, su primogénito no estaba circuncidado. Si Moisés se va a donde Faraón y le suelta semejante palabra y viene la plaga, ¿cuál cree que hubiera sido el primero que se muere? Una cosa es que tengas una promesa, una palabra profética sobre ti, un llamamiento, y otra cosa es la legalidad espiritual para poder ejercerlo. Y eso es lo que a veces la gente no entiende. Piensan que basta tener el don. El don no te da autorización, te da la legalidad cuando Dios ha venido a tu vida y te alinea donde has estado desalineado para que puedas avanzar en el llamamiento que Él te ha hecho. Nosotros sabemos que Eliseo había recibido el manto cuando Elías vino. Él bajó del monte cuando el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Recuerdan? Estaba en la cueva. Y el Señor le dice, ve y devuélvete por el camino de Damasco. Nadie hubiese querido devolverse. Nadie hubiese querido volver a encontrarse cerca de los dominios territoriales de Jezabel. Nadie. Y el Señor le dice, ve, devuélvete al lugar del peligro. Y llegando vas a ungir a Hazael para que sea rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás para que sea rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y yo haré que queden 7,000 cuyas rodillas no se han doblado delante de Baal y cuyas bocas no lo han besado. Porque esa era parte del pacto que hacían los israelitas. Entonces uno dice, qué tremendo como el Señor manda a Elías. Pero lo impresionante es que Elías nunca se encuentra ni con Hazael ni con Jehú. Nunca. De hecho, él jamás unge a Jehú, jamás activa a Hazael. Quien lo hace es Eliseo, y a Jehú, uno de los hijos espirituales de Eliseo. Yo le pregunté al Señor en aquella ocasión y le dije, pero ¿qué es esto? Me encontré la primera contradicción bíblica. Y el Señor me dijo, no. Lo que pasa es que Elías entró en una transición. En la cueva él fue transicionado. Su manto ya no era solo un manto de profeta, era un manto de paternidad. Porque cuando el Señor viene en el silbo apacible y delicado, en el hebreo dice que Dios vino con el susurro de su paternidad y le habló al oído. No es lo mismo el viento, el terremoto y el fuego a la voz de la paternidad de Dios. Elías sufre una transición ministerial y pasa de ser profeta a convertirse en un padre ministerial. Él fue transicionado.
su manto se transiciona. Entonces cuando él baja, él se encuentra, él va caminando y de repente por allá está Eliseo, que está arando con las yuntas de su padre. Y Elías viene, le tira el manto, no le dice nada, solo le tira el manto. Eliseo recibió el manto de Elías 2 veces. La primera para matricularlo. Y muchas veces el Señor nos tira un manto para matricularnos en el proceso. Y usted sale de esa impartición diciendo: aleluya, gloria a Dios, qué maravilla, soy el próximo profeta de Israel. Sí, pero espérate, porque te van a pasar. Usted sabe lo que era servirle a Elías. Ni Dios quiera. No, ni Dios quiera. Era vivir bajo la amenaza permanente de ser carbonizado. Porque si no le gustaba algo, de 50 en 50 llovía fuego mañana, tarde y noche. O sea, usted hacía algo malo y no era lindo. No era lindo. Hay gente que piensa que, por ejemplo, hay gente que piensa que estar con profetas de Dios es así como vivir en el cielo. No, viera lo que es. Si no, pregúntele a ellos. Eliseo tuvo que ser procesado, porque no crea que él tenía la legalidad para recibir el manto. A él le tiraron el manto y Elías tenía que ver la reacción que iba a tener Eliseo. Cuando el manto vino sobre Eliseo, fue para despojarlo de todo lo natural, para llevarlo a una dimensión de renuncia total. Cuando el manto de Dios viene sobre usted, cuando el manto del llamado de Dios viene sobre su vida, no es cierto, al que le ha caído el manto y ha pasado al frente, ha llorado, fue seducido como el profeta Jeremías: Jehová, tú me sedujiste y fui seducido. Porque uno pasa y dice: amén, aquí estoy, renuncio a todo, suelto todo. Uno te enamoras de tal forma, la gloria de Dios viene sobre ti. Pasas a veces semanas, meses llorando en su presencia. Aquí estoy, haz lo que quieras conmigo. ¿A quién le ha pasado eso? Y después de que usted le dio todo, ¿qué le pasó? Empieza. Mire, y hay un ángel que lleva el registro. Yo me imagino los ángeles del Señor cuando están todos así en el altar, llorando, renunciando, diciendo: por amor a ti, Señor, lo que sea. Lo que sea. Nos ha pasado a todos, porque el amor que surge en nosotros nos hace soltarlo todo, renunciar, morir, etcétera, etcétera. Pero cuando viene el proceso, porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. Porque en teoría usted lo entrega todo, usted lo rinde todo. Usted dice: wow, te puedes imaginar lo que sintió Eliseo cuando le cayó ese manto. Pero es que ese manto había estado en la experiencia que Elías había tenido en el monte, en la cueva. Ese manto él lo usaba primero, que le cubría sus hombros, pero cuando tiene la experiencia con Dios, él cubre su rostro con el manto y Dios le habla audiblemente. En ese manto estaba una unción, algo poderoso. Y viene y el otro está en su ámbito natural, como hacía todos los días, como estaba trabajando en lo normal, en lo cotidiano, desde que nació en medio de una casa de granjeros, de personas que trabajaban la tierra. Pero un día Dios prorrumpió en medio de lo natural de Eliseo y el manto de Elías le cayó encima. Ese día Eliseo renuncia a todo.
renunció a su herencia natural a fin de obtener una herencia mayor. Él no era cualquiera, él era el hijo de un hombre rico. Él era el hijo de una persona que tenía tierras. Él era el hijo de alguien que tenía capacidad de darle herencia. Ahora imagínate a alguien que tiene esa capacidad de recibir herencia y de un día a otro le cae un manto y dice: lo dejo todo, lo suelto todo y me voy con el viejito Elías. Qué tremendo, porque ese día precisamente Eliseo se matricula en la escuela profética del Espíritu Santo, no para que le enseñaran a profetizar y a cómo fluir en los dones, sino para que le enseñaran carácter. Porque no hay nada más peligroso que un profeta sin carácter. Eso es como darle una escopeta a un niño de 5 años, porque se puede volar la cabeza él mismo y matar a un montón más. Entonces Dios necesita formar el carácter. Ahora Eliseo empieza como siervo, como alguien que servía, pero no servía como siervo en sí, sino que entendía que él era hijo. Una cosa es que tú sirvas como siervo y otra cosa que sirvas como hijo. Un día el Señor a mí me dijo esto. Me dijo: yo no quiero que tú me sirvas como sierva, porque el siervo no hereda. Yo quiero que tú me sirvas como hija, porque de los hijos es la herencia. Y lo que hagas en mi reino, hazlo como mi hija, no como mi sierva. Porque tú, si quieres tener herencia, vas a tener que servir, pero desde la dimensión de los hijos. Porque los hijos son los que heredan. ¿Sabe cuál es el problema? Que mucha gente en la iglesia sirve desde la dimensión del criado. Y los criados nunca heredan. Y estamos llenos muchas veces de gente que tiene la mentalidad del criado. Hace las cosas para Dios, hace las cosas, pero cuando ya le incomoda, cuando ya no le gusta, dice: chao. ¿Qué fue lo que pasó con el criado de Elías, el anterior, antes de Eliseo? Cuando vino la persecución jezabélica, dice que Elías llegó a Beersheba de Judá y el criado dijo: hasta aquí llego. Elías lo dejó en Beersheba, y yo no veo a ningún lado al criado diciendo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él dijo: chao, aquí me quedo en Beersheba, aquí no hay persecución, aquí no estoy bajo amenaza de incendio permanente, aquí no me pasa nada, aquí estoy seguro. Vete tú, Elías. ¿Sabe lo que le pasó a ese criado? Perdió la oportunidad de ser el próximo profeta de la nación. Se perdió la oportunidad de recibir el manto que le pudo haber sido soltado. Ahora dice, lo vuelvo a leer: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Gilgal es el lugar de la circuncisión. Todo aquel que quiera entrar en algo glorioso de parte de Dios y en el cumplimiento de su asignación, va a tener que ser circuncidado. Ahora entienda lo que es la circuncisión, porque muchos dicen: no, si ya la circuncisión, ya no hay pecado en mí. Bueno, dichosos, gloria a Dios. Yo no soy del mundo. No, eso no es circuncisión. La circuncisión es cuando Dios mete el pedernal en lo más profundo de tu corazón, y para eso va a usar gente que ¿sabe lo que es una circuncisión? Es una herida grande. Los hombres adultos, cuando se les hacía la circuncisión, cuando se les hizo, por ejemplo, los hijos de Jacob, Leví y Simeón, le dijeron a los de Siquem que tenían que circuncidarse. Al tercer día, dice, cuando tenían el mayor dolor, en aquellos días, 0 anestesia. Imagínate lo que es la circuncisión.
sin anestesia en varones adultos. ¿Cuánto duele? ¿Cuántos días de dolor? Bueno, ¿a cuántos les han circuncidado el corazón? Y a veces el Señor va a usar a gente de la misma iglesia para circuncidarle a usted el corazón, para que usted se dé cuenta cuáles son las áreas que todavía necesita que el pedernal de Dios le corte. Cuando usted se da cuenta de eso, usted ya no le echa la culpa a los demás porque lo están hiriendo. Usted se hace responsable de las áreas que usted no ha superado en su propia vida. Si lo entendiéramos de esta manera, no habría tanta gente dando vuelta de iglesia en iglesia. Hay ciudades, voy a usar el ejemplo, Pastor César, de la ciudad, donde cuando a alguien ya no le gusta lo que pasó en su congregación, se van a la siguiente. ¿Cierto que así pasa allá? Se van a la siguiente. Cuando les pasa algo que no les gusta, se van a la siguiente. Y hay como 3 o 4 iglesias donde es rotativo. Entonces, y la gente vuelve al mismo lugar años después. Se vuelven a ir y pasan en ese ciclo toda su vida sin llegar a ningún lado, siempre depositando la culpa de lo que tienen por dentro en los demás, porque nunca pasaron el examen ni la prueba de Dios en sus vidas. No es el lugar donde estás, es el fruto que Dios quiere que des. Y usted me dirá, pero profeta, no, escúcheme. ¿Recuerdan ustedes a Samuel? Samuelito, el bebé chiquitito. ¿Cuántas madres hay aquí? ¿Cuántas tienen bebés, niños pequeños de 2 años, 3 años? ¿Alguien aquí tiene un niño? ¿Tú tienes una ¿qué niño? ¿Niña? Niño pequeño, 3 años. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú dejarías tu hijo en la casa de un ministro sin moral para que te lo eduque? Ana sí lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque ella estaba segura que lo que nace de un pacto con Dios, no importa la atmósfera donde se desarrolle, Dios siempre cumplirá su propósito. Nos llenamos de excusas para no dar fruto. Nos llenamos de excusas para no hacer lo que tenemos que hacer. Vivimos culpando a los demás de aquello donde el Señor nos ha llevado 1, 2, 3, 20 veces para confrontarnos con las áreas que no están circuncidadas y que son las que nos tienen detenidos en el mismo lugar. No le eche la culpa a la gente, no le eche la culpa a los pastores, no le eche la culpa al diablo. Véase frente al espejo. Véase frente al espejo, porque no es ni la gente, ni el diablo, ni los líderes quienes pueden determinar hacia dónde usted o yo vamos a llegar. Eso lo determina cada cual. Y a veces no pasamos los exámenes que el Espíritu Santo nos da. Y nosotros mismos nos quedamos en una estación porque no queremos ir a Gilgal. Eliseo ya había recibido el manto, ya tenía dentro de él concentrado todo el propósito para ser profeta, ya tenía la asignación del cielo, ya Dios había profetizado de él, pero en él estaba si decidía quedarse en Gilgal. Y mire, porque Elías le dice en el verso 2: y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Él estaba listo para entrar en la siguiente temporada de proceso. Hay gente que le huye al proceso. Quieren caminar solamente en el don. ¿Me estoy dando a entender? Mire, cuando yo era así,
hace muchos años, pensaba que por los dones que tenía, eso me daba legalidad espiritual. Hasta que Dios me dijo: cállate la boca. Me lo dijo Él: cállate la boca, siéntate en la última banca y renuncia al liderazgo que tienes, porque primero voy a tratar contigo y con tu ego, porque así no me sirves, así no funcionas. Y me tuvo sentada en la banca de atrás, siendo una persona a la que el Señor le hablaba permanentemente, y me decía: cállate, serás profeta muda, no puedes hablar porque te estoy procesando. El problema no son los demás, el problema eres tú. Me tuvo 4 años, imagínense. Había sido tanto en el mundo secular como en la iglesia, había sido líder siempre. Aún desde que llegué al Señor se me activó la dimensión profética, la liberación, todo se me activó. Y yo pensaba que eso era porque, ¿sabe? No había quien ayunara como yo. No había, y de verdad le digo, mi primer ayuno fue de 2 años. No había quien orara como yo, 8 horas al día, porque el Señor me había dicho: sal de tu trabajo y el tiempo que dedicas a tu trabajo me lo vas a dedicar a mí. 8 horas al día, 9 horas a veces metida, buscando. Claro, ¿cómo cree usted que pues Dios empezó a usarme? La unción, las manifestaciones. Yo llegaba a un lugar y se endemoniaba a todo el mundo. En la oficina de liberación llegaba la gente, iban a entrar y les decía desde la puerta: espíritu de tal y tal cosa que entraste así, 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 te vas fuera. Y la gente quedaba libre. Entonces, así como mi don era muy grande, muy poderoso, así también de poderoso era el ego que tenía. Y el Señor me dijo: cállate, porque no me sirves. Pasados 4 años después del proceso, donde mi graduación fue el nacimiento de mi hijo Aarón con síndrome de Down, donde Dios me enseñó que no es lo que yo quiero, sino lo que necesito, donde Dios me hizo así. Y no crea que salí de ese proceso, eso fue hace más o menos 30 años. Mi hijo tiene 26 más los 4, 30 años atrás. Y no crea que ese proceso fue el único. Hasta el día de hoy, y yo creo que hasta que llegue a su presencia, Él me va a seguir sacando la escoria que todavía queda. Yo lo único que le digo es: por favor, ayúdame a reconocer qué es lo que está mal, y por favor ten misericordia de mí para poder enderezar y alinear lo que está incorrecto en mi corazón. Yo creo que cada hijo de Dios debe de entender que el proceso nos da la legalidad. Muchas veces vamos a ir a enfrentar, y más en mi asignación, que es en la guerra contra principados, potestades, tronos de las tinieblas. Si yo voy con áreas que no están alineadas a Dios, ¿cómo cree que me va? Queremos hacer guerra, queremos ver cambios, queremos ver transformaciones, pero el corazón todavía no se alinea. Entonces Elías le dice: quédate aquí. Y Eliseo le dice: no, yo no soy criado para quedarme. Yo ya disfruté, yo ya percibí lo que es tener ese manto, y estoy enfocado en recibir el manto un día. Me lo prestaste, pero te lo volviste a dejar, porque se lo tiraron, pero no le quedó. Él había percibido lo que había en ese manto, y él dijo: no, yo no soy el criado que dejaste tirado en Beersheba. Yo soy hijo, yo no soy criado, y voy contigo hasta donde el manto venga sobre mí. Entonces dice: y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Escuche, qué impresionante. Yo siempre creí que Elías y Eliseo venían solos. Yo no sé si usted tiene esa imagen de verlos a los dos solitos caminando rumbo al Jordán, y que el carruaje de fuego se lleva a Elías
y ellos dos están solos. Pero la escritura dice que no. Cuando el Señor empezó a mostrarme esto, yo decía, wow, ¿qué es esto? Porque los hijos de los profetas empezaron a salir. ¿Quién les dijo que salieran? Eran profetas, recibieron la revelación del Espíritu Santo y ellos salieron. Los profetas no salían en los días de Jezabel porque los mataban. ¿Qué pasó en la atmósfera? ¿Qué pasó en la atmósfera espiritual de la nación que provocó que los profetas que estaban en cuevas empezaran a salir? Recuerde lo que había sucedido. Anteriormente, tiempo antes, Elías había levantado un altar. ¿Recuerdan esto? Y en ese altar él manda a traer a los profetas de Baal y de Acera. ¿Y qué es lo que Elías hace? ¿Cómo los mata? Les cortó la cabeza. Escuche lo que le voy a decir. Porque la cabeza de esos profetas, la cabeza espiritual de esos profetas era Jezabel y Baal. Cuando Elías corta la cabeza de los falsos profetas, lo que estaba cortando era un gobierno espiritual sobre la nación. Él no mató físicamente a Jezabel, pero cortó la cabeza que gobernaba espiritualmente y que tenía metidos en terror y temor a los profetas de Dios en las cuevas. Cuando Elías va a ser quitado, el Espíritu Santo empieza a hablarle a los profetas que están ahí. Le dice: salgan, salgan. Elías se va. Elías se va. Porque era importante que se fuera Elías. Elías iba a subir a una nueva dimensión. Elías iba a algo nuevo. Era importante que se fuera por una razón. Elías literalmente pasaba solo. Yo no creo que él con mucho agrado haya llamado a Eliseo porque le gustaba. Él era lobo solitario. ¿Escuchó usted alguna vez de esa generación de profetas que siempre les gustaba estar aislados? No quiero que nadie esté conmigo. El nombre Jezabel significa la que no cohabita. La que no cohabita, la que no comparte, la que no tiene comunión con los demás. Elías, aunque le parezca extraño lo que le voy a decir, Elías, con todo y lo que era delante de Dios, y un gran hombre de Dios, y un poderoso hombre del Señor, en milagros, en señales, en esta área él estaba bajo esa atmósfera. Por eso se aterrorizó cuando Jezabel le mandó el decreto de muerte. Este hombre entró en una depresión porque Jezabel tenía control sobre su vida, porque él estaba siempre solo. Siempre solo, hasta ahí tenía criado. Solo. Él, bajo el enebro, solo yo he quedado, solo yo estoy. Él se sentía solo porque la atmósfera jezabélica lo había envuelto. La generación profética de este tiempo no es la generación de lobos solitarios. Es una unción corporativa y compañías de profetas que el Señor va a levantar. Gente que va a saber trabajar en compañías. Mire, Eliseo fue un profeta que nunca estaba solo. Cuando el hijo de Jezabel lo manda a amenazar que le va a cortar la cabeza, dice que Eliseo estaba con los ancianos y dijo: ni lo dejen entrar. Al mensajero ni lo dejen entrar, porque yo no voy a escuchar lo que me manda a decir este hijo de homicida. No lo voy a permitir. Él estaba con los ancianos. Él tenía a los hijos de los profetas habitando con él.
Él estaba con más profetas rodeado. Y dígame una cosa, cuando Jezabel trató de impedir que Eliseo avanzara, ¿cuándo se metió Jezabel con Eliseo? Nunca. Nunca. Primero porque había sido cortado su gobierno, y segundo porque Eliseo nunca estaba solo. Y cómo ha costado, ¿no? Cómo ha costado que el cuerpo de Cristo se una, cada cual en su función. Porque siempre tendemos a decir: no, es que lo que yo tengo nadie lo entiende. ¿Cómo lo van a entender si no lo compartes? ¿Cómo se puede entender si es el carácter muchas veces el que invalida la acción del don y la gracia que Dios ha puesto sobre ti? Porque la gente no ve solo el don, ve cómo te conduces a pesar de que tienes el don. Entonces dicen: no, para ser así, mejor no quiero el don. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Estoy hablando realidades, cosas que suceden en la vida diaria de las congregaciones. Entonces Elías le dice: bueno, vamos a Betel. Betel es un lugar que se llama casa de Dios, porque así se lo puso Jacob. Ese lugar tenía como nombre anteriormente Luz, y la palabra luz está ligada a la palabra almendro. Se lo explico. En el hebreo, la palabra luz tiene que ver con la raíz de shomer, y shomer tiene que ver con shamer también, que significa almendro. Y esa palabra almendro, la raíz quiere decir aceleración. Entonces vemos en el libro de Jeremías, cuando Dios le hace el llamado: ¿qué ves tú, Jeremías? Yo veo una vara de almendro. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Viste bien? ¿Viste bien? ¿Cómo estás viendo? Bien has visto, Jeremías, porque yo apresuro. Mi palabra, ¿qué tiene que ver entonces el almendro? ¿Qué ves? Yo veo una bala de almendro. Sí, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El almendro, la luz, nos habla de aceleración. ¿Qué es la luz? La luz tiene una velocidad que no se puede medir y no podemos caminar nosotros en ella. Pero cuando el reino de Dios prorrumpe sobre nuestras vidas, tú puedes hacer en días o en horas lo que no lograste en años. Betel es un lugar de aceleración, y la aceleración que se da a través del pacto. Recordemos que Jacob fue a Betel la primera vez e hizo pacto con Dios y le dijo: si tú vas conmigo, tú serás mi Dios, y de todo lo que me des, el diezmo yo apartaré para ti. Ese fue el lugar donde él hizo el pacto. Después entró a la casa de Labán. Usted no se imagina que una persona que hace pacto con Dios lo engañen, le roben, le den la fea por la bonita. Usted no se imagina eso. Usted diría: está cubierto por el Señor. No, es que Dios lo llevó y permitió esto porque el Señor quería entregarle algo que no le iba a dar a otro hombre. Porque a Jacob no solamente Dios le cambió el nombre, sino que le dio nombre de nación. Yo soy creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. Una cosa es que Dios te llame Jacob en la primera etapa porque es tu creador, pero es muy diferente cuando Dios te pone nombre de nación. Y el nombre de nación solo lo tienen aquellos a los cuales han permitido la formación de Dios en sus vidas. Y créame, la formación de Dios no se logra en un instituto bíblico. Porque a veces ahí sales con la cabeza más grande de lo que la tenías antes. Y a Dios le toca meterse contigo a triturarte el cerebro para sacarte el montón de cosas que los hombres te metieron. Y te hiciste más religioso que ninguna otra cosa. La formación te la da
el tú a tú con el Espíritu Santo. Eso te va a formar. Eso va a sacar de ti lo que Dios quiere sacar de ti. No está mal prepararse, no está mal capacitarse. Eso no está mal. Pero muchas veces, ¿cuánto nos cuesta sacarnos todo el adoctrinamiento humano que nos metieron en el cerebro? ¿No es cierto? Y cuando viene el Espíritu Santo y te dice: no, esto no es así, esto es así, 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 te derriba todas las estructuras. Entonces ellos tuvieron que ir a Betel, el lugar del pacto, el lugar de la aceleración. Y entonces Elías le vuelve a decir: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. ¿Qué es Jericó? Jericó es el lugar de la conquista. Jericó es el lugar de la guerra. Jericó fue el lugar abierto por Josué y el ejército de Dios. Es el lugar donde el Señor te va a enseñar lo que es la conquista en base a sus estrategias. Es donde Dios te bota toda la forma humana que tenemos en el cerebro para tratar de alcanzar las cosas que Dios nos ha dicho. El Señor había prometido a su pueblo que iban a tomar la tierra de Israel, pero Dios no estaba esperando ni estaba confiando en los recursos ni en la fuerza de las tribus de Israel. Dios estaba confiando en sí mismo para cumplir esa palabra. Quiero decirle esto: Dios, cuando te da una palabra y una promesa, no está confiando en tu fuerza. Ya Él depositó dentro de ti todos los recursos que se requieren para que eso pueda cumplirse. Lo que Él espera de ti es obediencia, fe obediente. No digas que tienes fe y no obedeces, porque la fe siempre te llevará a la obediencia. Me gusta mucho el concepto hebreo porque dice fe obediente. Decimos que tenemos fe y creemos, pero no obedecemos. O sea, caminamos en la fe de los demonios. Claro, ellos creen y tiemblan. La fe es obediente. Y el cielo se encarga de soltarte todo lo que ha dicho para que se cumpla la visión y la promesa que está dentro de ti, en tu espíritu. Cuando Dios le dijo a la tierra: tierra produce, la tierra no entró en angustia ni preocupación. ¿Y cómo hago yo para hacer el árbol de mango? Pero ¿cómo hago? ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde me saco las rosas y los claveles? O sea, la tierra no dijo eso. La tierra produjo conforme a la palabra, porque ya tenía adentro las semillas. Lo único que necesitaba era la palabra de activación para empezar a producir todo lo que Dios ya le había depositado adentro. Le dijo a las aguas: aguas produzcan, produzcan los peces, produzcan las aves, produzcan aves, tierra, aguas produzcan los grandes monstruos marinos. Yo no veo a las aguas diciendo: ¿pueden orar por mí? Hey, tierra, tú que ya produjiste, ¿me puedes impartir para que yo produzca? No, al agua le fue natural producir lo que Dios le dijo, porque ya tenía todo lo necesario para producirlo. Hoy en día los científicos dicen: las aves salieron de las aguas. Wow, gran descubrimiento. Está en Génesis. Cuando Dios le dijo a la tierra: tierra produce los animales, te voy a llevar a un nuevo nivel. La tierra no entró en preocupación. Entonces, ¿por qué usted entra en preocupación cuando Dios le dice lo que va a hacer de usted? Él no está esperando sus recursos ni está esperando su fuerza. Él está esperando que usted entre en la estrategia para que Él pueda darle todo lo que Él le ha dicho, aunque parezca loco. Porque la locura: te voy a entregar Jericó, lo único que tienen que hacer es rodearla en silencio, nada más. Y al último día gritar
y sonar chofares. Listo. Ahí la tierra prometida, esta puerta para la tierra prometida va a ser de ustedes. Josué se confió en la victoria que tuvo en Jericó y pensó que podía conquistar Jai así. Nunca pienses que puedes conquistar algo sin la dirección del Espíritu Santo. Que sea Él el que te guía. No te confíes en las victorias pasadas. Es que Dios lo hizo así, entonces tal vez lo va a volver a hacer de la misma manera. No, cada estrategia será diferente, porque Él quiere manifestarse a nosotros de manera diferente para que nunca hagamos un ídolo de las experiencias pasadas. Entonces, Jericó, el lugar de la guerra, pero la guerra en fe obediente que me abre las puertas. Ahora Elías le dice, de ahí también salen profetas y le dicen: aquí se va a ir Elías. Sí, ya sé, cállense. Y Elías le dice a Eliseo: quédate aquí, es bueno. El lugar de la fe obediente, tú ves los muros caer, tú conquistas, tú entras, quédate aquí. A mí Dios no me ha dicho que te deje, porque yo todavía no veo el manto. Ya vi la revelación, ya vi todo, pero el manto todavía no lo veo. Y ese manto tiene que venir sobre mí. Entonces, dice la escritura que Eliseo sigue con Elías y van al Jordán. Y en el Jordán, que tiempo atrás, muchos años atrás, había sido abierto a través de los levitas con el arca del pacto. En ese mismo Jordán, Elías toma el manto que había puesto sobre Eliseo, que había recibido la impartición de la paternidad, y con ese manto viene y separa las aguas del Jordán. Cuando va a llegar el punto donde Elías es quitado, Elías le dice a su hijo ministerial: pídeme qué quieres que yo haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Eliseo le dijo: no, yo nada más, simple, poquito así. Lo único que quiero es la doble de lo que tú tienes, la doble porción de tu espíritu. Pero ¿qué le contesta Elías? ¿Cuál fue la respuesta de Elías? Si me vieres. O sea, yo tengo que asegurarme que tú no eres criado, porque el criado no ve. ¿Usted se acuerda cuando Elías mandó al criado, cuando el Señor le dijo: la lluvia viene? Y el criado sube al monte. ¿Qué ves? No veo nada. Vuelve a subir. ¿Qué ves? No veo nada. ¿Qué ves? No veo nada. 6 veces no vio nada, y la séptima vio, pero vio en pequeño. Yo veo una nubecita del tamaño del puño de la mano de un hombre, es lo único que puedo ver. Los criados nunca ven lo mismo que ven aquellos a los cuales el Señor les está dando la visión de lo que va a suceder. Elías tenía que asegurarse que Eliseo no era criado, sino hijo. Si me ves, o sea, tengo que asegurarme de que estés viendo lo mismo que yo. Si me ves, cuando yo sea quitado de ti, vendrá sobre ti lo que has pedido. Si no me ves, no. Yo creo que en ese momento Eliseo quedó así sin parpadear, porque él quería la doble porción de lo que estaba. Note muy bien esto: el manto lo matriculó en el proceso. Él sabía para dónde iba, pero en ese momento Eliseo ya no pide el manto, pide la doble porción del Espíritu. Él no pidió el manto, dame tu manto, no. Él pidió la doble porción del Espíritu Santo. Entonces viene el carruaje de fuego, se lleva a Elías, y uno nunca escucha decir a Eliseo: profeta Elías, profeta Elías. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo Elías a Eliseo? Eliseo a Elías:
Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué fue lo que reconoció Eliseo en Elías? Paternidad. Reconoció la paternidad en ese momento. Entonces, cuando Elías iba para arriba, se iba llevando el manto. Porque dice que Eliseo recogió el manto que se le cayó a Elías. O sea que Elías no se lo tiró. Elías no vino y le hizo una ceremonia. Ahora te ordeno como el próximo. No hubo tiempo, porque el Espíritu Santo lo hizo todo aceleradamente. El manto, dice, y recogió el manto que se le había caído. Probablemente en el momento donde el carruaje vino, digo yo, no es una revelación, es una suposición. Probablemente en el momento que vino el carruaje todo sucedió tan rápido y él estaba tan empeñado en ver lo que estaba sucediendo para que pudiera venir sobre él la doble porción. Y Elías se fue para arriba, iba con todo y manto. Y quizá, pienso yo, le digo, no es revelación, pero quizá, como él iba para arriba con el manto, el Señor dijo: ¿y tú qué haces aquí con esto? Esto ya no te sirve aquí. Aquí no hay que abrir ríos. Aquí ya no. ¿Sabes qué? Suéltaselo a la próxima generación que sí lo necesita. Suéltaselo a los que vienen detrás de ti, porque ellos sí lo van a necesitar. Escuche esto: cada vez que Dios lleva a un ministro a una nueva dimensión, siempre tiene que dejar a alguien que lleve el manto de la posición que está dejando. Eso es muy importante. Soltar lo que Dios nos da en una temporada y desatarlo sobre otros. Él recibió la doble porción del Espíritu, pero no solo eso, recibió el manto. ¿Por qué el manto era importante? Porque recibir doble porción sin manto de paternidad es peligroso. Muchos quieren, le repito lo que le dije al principio, quieren el don, quieren el ministerio, pero no quieren la paternidad. Y cuando usted tiene paternidad, regularmente a los que son padres, espiritualmente hablando, Dios los pone a coser un manto. Y el manto se cose en los procesos. El manto se va cosiendo cada vez que nos trituran, cada vez que vamos. Jacob le hizo un manto a José, una vestidura totalmente diferente a la de los hermanos. Porque, y lo interpreto de esta manera en lenguaje actual, es que Jacob era como un lector de código QR. Digo, no, ya para avanzar más. Antes decía código de barras, ya eso no, ya pasó. Él tenía un lector digital y escaneó a su hijo. Él era profeta y dijo: este no es pastor. No. Nació en cuna de pastores. Hasta aquí ha estado con las ovejas, pero mi lector me dice gobernante. Y necesito empezar a cubrirlo con lo que Dios dice que es él. Y empezó a tejer la vestidura. En el hebreo dice que le hizo una túnica de mangas largas. En la Reina Valera dice que le hizo una túnica de colores. Las túnicas de colores las vestían las doncellas, las vírgenes. Las túnicas de mangas largas las vestían los que tenían gobierno. Ahora, ¿qué hace un pastor de ovejas con las ovejas? Con el Armani de la época. O sea, yo me lo imagino metiéndose donde están las ovejas en el rebaño.
Mira, el día que Jacob, léalo, ahí está, Génesis 37. El día que Jacob le tiró, le puso la vestidura, ese día se le activaron los sueños de grandeza. Ese día Jacob dejó de ser pastor, nunca más volvió a los rebaños de su padre. Ese día los sueños empezaron a venir a su vida y empezó a soñar lo que Dios decía que él iba a hacer. Por eso es necesario que un manto venga sobre nuestras vidas, porque el manto te va a hacer activar los sueños de Dios sobre ti. El manto lo que va a permitir en nuestra vida es que pueda desarrollarse el proceso de Dios para llegar a ser lo que Él ha dicho. Necesitamos entender como nunca antes en este tiempo como iglesia que no podemos seguir siendo un dechado de dones, talentos y habilidades. Que Dios está interesado en carácter, que Dios está interesado en el fruto, porque en la medida que se vea fruto en ustedes, ¿sabe lo que va a pasar? ¿Qué pasa cuando usted ve un fruto ahí que está listo para ser comido y está a la mano? Es prácticamente imposible resistirse. Yo ayer tuve que hacer el uso de toda mi fuerza de voluntad, porque hay una fruta que hay en Chile que ya no me acuerdo cómo se llama, que es una bolita naranja, caqui, eso. Y ayer pasé por un lugar y yo, es una de mis frutas favoritas, pero estoy en un proceso de desintoxicación donde no puedo comer nada con azúcar, ni siquiera las frutas. Y entonces paso y veo aquello y me dice Valeria: mami, cómpratela. Así, la tentación, cómpratela. Y yo, no, tuve que hacer así, toda mi fuerza de voluntad, porque eso en mi país no hay, Costa Rica no existe. Y tuve que hacer así, pero cuando hay fruto, la gente va a querer venir y decir: uy, yo quiero lo que tienes. Yo quiero lo que tienes, porque veo fruto en ti. La gente se va a fijar en el fruto, no en los dones. ¿Cuál es el problema? Y con esto ya voy a ir cerrando, porque el tiempo ha avanzado y yo nunca me doy cuenta del tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado? La gente que busca los dones y ha buscado los dones, que me profeticen, que me ministren, que me oren, esa gente usted la ve que nunca despega en su propósito, porque se hace dependiente del hombre y no dependiente del Espíritu Santo. Los ves haciendo filas para oración, para que le profeticen, y no estoy en contra de la profecía, es un don al cuerpo de Cristo. Soy profeta, no puedo estar en contra de eso. En lo que estoy en contra es en la dependencia que se ha generado de estas cosas. Y cuando se genera dependencia y eso no está, me voy a buscar en otro lugar a ver quién me profetiza. Entonces me meto en los grupos, en los grupitos esos de guerrilla dentro de la iglesia. ¿Los conoce? Los grupitos de oración que a veces se hacen por aquí, por allá, donde todos oran contra lo que el pastor dijo el domingo. No, pero eso no pasa en Vitoria, no, eso es en Latinoamérica. Yo le llamo a eso la guerrilla, porque son células de guerrilla. Le hacen la contra, pero son súper espirituales, ¿no? Algunos se me pusieron serios. Lo que se requiere es fruto. ¿Quién dijo eso? Se necesita fruto, se necesita carácter. Si alguien viene, una autoridad de Dios, y te corrige, no es para hacerte daño. Muchas veces Dios va a permitir que los que estamos al frente nos equivoquemos. Número uno, para que sepas que no somos perfectos, que también usamos pijama.
Sí. La gente piensa que uno vive como en una nube. Yo no paso orando 24 horas al día. Yo me río, yo les hago bromas a ellos, ¿verdad? Bullying, no. No soy perfecta y Dios va a permitir que muchos vean mis defectos para que nunca idealicen a los que le servimos a Dios, pero que honren y respeten el lugar, el llamamiento que Dios nos dio y la asignación. Y eso sí se tiene que respetar, y eso sí se tiene que honrar, pero no idolatrando. Entonces, cuando vean afuera el fruto, muchos van a querer venir, más que por la manifestación, por el amor y por el fruto abundante del Espíritu Santo, el gozo, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe. Dice: contra tales cosas no hay ley. Levante sus manos, dele gracias al Padre. Ay, Señor, cuánto necesitamos crecer en fruto. Porque si tuviéramos fruto no juzgaríamos como juzgamos. Veríamos a los demás que nos parece que tienen pecado más feo que el de nosotros, desde una dimensión diferente. En este lugar no hay ninguno que pueda decir: yo estoy libre de todo. Todos vamos en un proceso formativo. Dele gracias al Espíritu Santo, porque tal vez te duela hoy, pero tú no sabes si esto que estás viviendo es lo mejor que te pudo haber pasado, aunque no lo entiendas. Yo he entendido que a veces las persecuciones son las que propician el peso de gloria sobre nuestras vidas. La leve tribulación momentánea, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mayor y excelente peso de gloria, no mirando lo que se ve porque es temporal, sino mirando lo que no se ve porque es eterno. Papá, te adoramos, te honramos en esta hora, Señor. Que podamos ser árboles de justicia, cargados de los frutos de justicia, de tal manera que los que miren desde afuera, lo que vean es el amor, el fruto, la verdad, la integridad, Señor, de tu pueblo. Pero también puedan ver las manifestaciones de poder, que puedan ver el fluir profético, que puedan ver, Señor, todas las áreas que tú quieres manifestar. Espíritu Santo, hoy te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido contra el cuerpo de Cristo. Hoy te pedimos perdón por no entender que tú nos tienes en un proceso formativo. Y nuevamente te decimos: aquí estamos. Y gracias. Muchas gracias por tenernos por dignos de atravesar este tipo de proceso. Agradécele al Señor. Agradece tu proceso. Agradece tu proceso. Y te darás cuenta que en muchas ocasiones estarás listo para cumplir la asignación cuando ya no te importe la asignación, sino tu corazón alineado al 100% a la presencia del Padre. Padre, te doy gracias, bendigo este pueblo y declaro que la palabra produce al 100 por 1 en sus vidas.
Señor, declaro en el nombre de Jesús que este pueblo se levanta anhelante de tener frutos y frutos abundantes, Señor, porque es lo que tú estás buscando, el fruto. No queremos ser higueras, no queremos ser higueras vacías, sin fruto. Queremos ser, Señor, árboles de justicia plantados junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no va a caer, porque las hojas son para sanidad de naciones, para sanidad de familias, para sanidad de individuos. Padre, en el nombre de Jesús, que tu abrazo venga sobre tu pueblo, que tu amor visite a tu pueblo, porque la mayor arma contra el enemigo es el amor. Que se amen los unos a los otros como tú nos has amado, y caminemos en el vínculo perfecto, buscando siempre la paz los unos con los otros. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.